Lucas capítulo 15. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor a partir del versículo 8 en adelante. Busque por favor la palabra del Señor y si la tiene dígame amén. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? ¿Qué hace la mujer, perdón? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Y ahora qué hace? Dice, enciende la lámpara y barre la casa y busca, ¿cómo busca? Con diligencia. ¿Hasta cuándo busca? ¿Hasta que se cansa? ¿Hasta que se frustra? ¿Hasta qué? Encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Se nota que hay algunas vecinas que no son amigas, ¿verdad? Amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, tome asiento por favor. Ahí está la lectura de la palabra del Señor. ¿Cómo está Mauricio? El día domingo comenzamos a hablar acerca de la autoridad y comenzamos a hablar acerca del orden. Entonces le pusimos título para darle secuencia a esta palabra: la gloria del orden, y que de alguna forma tiene el sentido y la secuencia de poder establecer la importancia que tiene el orden en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Pero no puede, y lo decíamos con claridad, no puede establecerse el orden sin el establecimiento del gobierno y sin el reconocimiento de la autoridad. Para que exista orden, tiene que existir gobierno y tiene que existir autoridad. Sin eso, entonces no es orden, es cualquier cosa, es un caos. Y usted lo va a ver en algunos países, en algunos lugares donde hay personas o gobiernos que no están establecidos y hay todo un caos y todo un desorden. Por eso es importante que exista gobierno. Ese gobierno trae autoridad y la autoridad el orden. Y con el orden entonces viene lo que es la gloria. Diga conmigo, gloria. Todos quisiéramos vivir en gloria, ¿verdad? De gloria en gloria. Todos quisiéramos ver y sentir la gloria del Señor, ¿verdad que sí? Pero para que eso pueda suceder, tiene que venir orden. Entonces el orden es básicamente la anticipación de lo que es la gloria, porque Dios no habita en el desorden. Lo voy a volver a decir: Dios no habita en el desorden. Entonces, cuando nosotros, a través de la palabra del Señor y la gracia del Señor, comenzamos a hacer esfuerzos, y lo que hace el Señor es mostrarte estas áreas que están mal, con el fin de que Dios puede, por causa de lo que Dios quiere hacer. Ahora, hemos establecido, y el día domingo comenzamos a hablar acerca de que este orden primero tiene que ser interno y luego este orden se va a manifestar afuera, pero no puede haber orden afuera sin primero haber orden dentro. Por eso hay personas que intentan hacerlo al revés, intentan ordenarlo de afuera sin ordenarlo de adentro, y eso no va a funcionar. Y eso usted lo va a ver, que usted dice: voy a ordenar este auto, y lo ordena, se demora un poco, lo deja ordenadito, semana siguiente, ¿cómo está el auto? Usted dice: voy a ordenar este closet, y lo deja impecable, lo mira, se saca una selfie, y después de eso, semana después, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque si no se cambian algunas cosas internas, eso de afuera, tarde que temprano, volverá al origen de lo que realmente está dentro, que es desorden. Por eso, lo más importante no es primero ordenar el closet, sino los pensamientos y tomar medida de cómo de hoy en adelante las cosas van a cambiar. Entonces, el desorden es una manifestación de una naturaleza, de una conducta, de costumbres en nuestra vida.
Y a veces nosotros no le damos importancia a esos pequeños desórdenes y nos damos grandes licencias con pequeños desórdenes. O sea, lo que nosotros hacemos es que simplemente no le tomamos tanta importancia a cosas que de pronto nos van a llevar a un caos si no las atendemos. O sea, para nosotros está bien, este desorden está bien, pero esas pequeñas cosas que dejamos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras conductas, pareciera que son inocentes, pero no lo son. Son aquellas cosas que comienzan pequeñas, pero vienen a desordenar grandes cosas en el corazón. Pensamientos, míreme, no solamente estoy hablando de cosas, de esta botella para un lado, no, estoy hablando de pensamientos que de pronto dejamos entrar, que vienen a desordenar una casa entera. Cosas que de pronto les damos un espacio y pensamos que es normal o está bien, o cualquiera puede hacerlo. Esto cualquiera lo hace. Todos somos humanos, todos nos equivocamos y nos comenzamos a dar pequeñas licencias en nuestros pensamientos. Y eso es el inicio de grandes caos. Toda tormenta comienza solamente con un par de gotas y un poquito de viento. Y la gente a veces no puede distinguir que detrás de esas pequeñas gotas viene una gran tormenta, pero no lo distingue. Pero primero todo, y por eso el Señor dice, aquel libro de Joel lo relata, dice, todo lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, es el mismo elemento, pero manifestado en distintos tiempos. Lo primero es la oruga. La oruguita no se ve, está debajo de las ramitas y eso parece hasta tierno, simpático, parece que no afecta, pero si lo dejas, eso va a crecer. Y por eso es tan importante traer todas las cosas al orden. Diga conmigo, orden. Muy bien, entonces, para poder establecer el orden, míreme, para poder establecer el orden hay que conocer el orden. ¿Cómo vamos a establecer orden si no conocemos cuál es el orden? ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, cómo yo podría decir estos monitores están desordenados si no conozco el orden? O sea, lo primero que hay que entender son, y lo que hemos estado hablando hace un tiempo, acerca de los diseños. Esos diseños te muestran un orden. Y ahora cualquier cosa que no esté como lo dice el diseño es un desorden, y el desorden siempre traerá caos y traerá tinieblas. Por lo tanto, de alguna forma el Señor nos permite conocer diseños, y cuando nosotros establecemos los diseños de Dios, operamos en el orden de Dios. Alguien diga amén. Hace días atrás, por ejemplo, hablábamos acerca de el día martes hicimos un seminario de matrimonios, ¿verdad? ¿Alguien vino acá al seminario de matrimonio, verdad? Bueno, y hablábamos de diseños en el matrimonio. Y el Señor a través de su palabra, a través del apóstol Pedro, dice que los hombres deben tratar como ¿qué? Dice como un vaso frágil. Y dice con honor. Dice dando honor a la mujer. ¿Dando qué? ¿Dándole patadas? ¿Dándole convitos? ¿Dándole malos tratos? Dice honor, como a vaso mal frágil. Y yo le explicaba un poquito a los hermanos que ese concepto de vaso frágil en su original tiene que ver con algo que debes buscarle un lugar y cuidar lo que pones en él. Que el sentido es que no tiene la capacidad de resistir. Por lo tanto, no fue hecho para contener. Porque si tú pones algo en él, lo quiebras. O sea, el sentido de la palabra es que no fue hecho para que tú pongas cualquier cosa dentro de él, porque debes tratarlo como que no puede haber nada en él que lo pueda afectar, porque lo vas a terminar quebrando. Eso es un diseño. Solamente le digo eso porque eso es un diseño. Entonces ahora, conociendo el diseño, si yo no hago de acuerdo al diseño, entonces eso es un desorden, y en el desorden hay caos. Entonces solamente la gloria de Dios en el orden se establece cuando yo hago según los diseños. Gracias por el entusiasmo. Por eso este evangelio bendito se recibe por revelación, porque no todas las cosas las podemos entender en el momento incluso que las podemos oír. Pero hay muchas cosas que el Señor habla a nuestro corazón, y aún así,
sin tener todo el entendimiento, la palabra del Señor comienza a traer cosas al orden. Hay personas que ni saben por qué ya no pueden hacer lo que antes hacían. No porque alguien te lo dijo que no lo hicieras, sino porque hay algo en tu espíritu que ahora fue mostrado para que ya no hagas lo que antes hacía. Si usted sigue haciendo lo que antes hacía, si usted sigue hablando mal de su hermano, ahora en la vida en Cristo hay algo que está en desorden y que eso manifiesta una falta de luz. Entonces, cuando el Señor habla con Nicodemo, Nicodemo quiere entender. Míreme, Nicodemo quiere entender. Le dice: nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Y el Señor le dice: para poder tener esta conversación, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque no es que te lo pueda explicar, porque hablándote asuntos naturales te cuesta entender. Por lo tanto, hay cosas que para poder entrar en ellas y poder verla, tienes que nacer de nuevo. O sea, está diciendo: tienes que cambiar de naturaleza, porque de otra forma no podrás ver, no podrás entender, no podrás entrar. O sea, no podemos tratar de explicar aquello que solamente se puede revelar. Amén. Están medio un poco entusiasmados hoy día. Vamos a ver cómo les va con esto. Dios no es Dios de confusión, sino de convicción. Donde hay orden, hay gloria. Y este año Dios nos está llevando al entendimiento de la importancia y trascendencia del orden. No importa cuánto sepas, es más, no se trata de saber más, se trata de ya ordenar con lo que sabemos. Hay personas que dicen: no, si estoy aprendiendo y toda la vida podrían estar con un nuevo libro en sus manos. ¿Está mal eso? No. El tema es que he hecho de aquello que he aprendido. ¿Cuántas cosas han sido ordenadas a la luz de la palabra de Dios en mi vida? No se trata de saber más. Es como tratar de seguir trayendo ropa a un closet que ya no entra. Es ordenar lo que tenemos para que eso deje espacio. Y todo eso parte con un corazón humilde y obediente a la palabra del Señor. Entonces hablábamos el día domingo acerca de Génesis y de Juan, acerca de estas creaciones, donde en el libro de Juan se nos habla del principio. En el principio el verbo era Dios. Y luego Génesis capítulo 1 nos habla también que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y usted y yo sabemos que Dios no hace tierras desordenadas y Dios no hace nada vacío. Que algo o alguien desordenó y dañó todo lo que Dios había creado, y esa es la obra del mismo infierno. Pero el Señor le da una nueva esperanza a la tierra con su palabra. La palabra de Dios es la esperanza para la tierra. Voy a volver a decirlo: la palabra de Dios es la esperanza para la tierra. Y la Biblia dice que dijo Dios, mire, que era mejor hacerse una nueva tierra. Era mejor comenzar en otro sistema solar. Era mejor comenzar en una tierra que no tenga estas características de estar desordenada y vacía. Era mejor comenzar en otro lugar. Pero Dios es tan bueno que Dios no se rinde con lo que Él ha creado. Dios no se rinde con lo que Él crea. Dios no renuncia a lo que Él quiere hacer. Y en eso que estaba en caos, Dios entonces trae su palabra, y su palabra es luz. Y dice la Biblia que Él dice: sea la luz. Y sobre eso hablamos acerca de la importancia de la luz en esta tierra, donde Dios está restituyendo, ordenando y llenando la luz. Ahora, hablábamos también acerca de la importancia, quizás no llegamos a hablar de esto, pero lo anoté en algún momento, acerca del respaldo de Dios a la fe de este centurión, que tiene reconocimiento de autoridad, porque la fe funciona. Míreme, todos los elementos bíblicos, todos los elementos que el Señor nos ha dado como herramientas, recursos y riquezas, funcionan en orden. Hay cosas que por causa del desorden dejan de funcionar. Por eso el apóstol Pedro dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algo tan sagrado puede estar estorbado por un desorden. Entonces usted puede decir: sí, pastor, yo tengo mucha fe. Hay cosas que funcionan solamente en el lugar del engranaje. Es parte, míreme, todo el mover del Señor está conectado una cosa tras otra.
Usted no puede querer tener el respaldo de Dios haciendo, bueno, yo voy a la iglesia, está bien, venga a la congregación, buenísimo. Oro, buenísimo, pero todo tiene que ver una cosa con otra. Y si usted está orando, usted está viniendo, pero usted no tiene un corazón genuino, motivaciones equivocadas, aunque esté, aunque ore, aunque cante, hay una pieza que está faltando. Algo está en desorden. Es como todo. Usted puede decir, yo tengo un auto, está bien, me voy a ir un ratito más. Todo está bien, las ruedas están ahí, el volante está ahí, los asientos están en su lugar, el cinturón de seguridad, le veo el motor, tiene benzina, está todo bien, solo no tengo la llave. Si hay algo que falta, solo se me olvidó echarle aceite, qué sé yo. Si hay algo en ese todo que falta, hay cosas que no van a funcionar. Entonces a veces no solamente debemos pedirle al Señor que nos dé más, sino que nos haga entender cuáles son las grietas. Usted puede tener, es como un barco tan grande como el Titanic o cualquier otro, que tiene una grieta por donde se está filtrando el agua. Hay algo, todo parece perfecto, pero hay un lugar donde se está filtrando el agua, y hay cosas que no funcionan en nuestra vida, no porque usted ve todo, porque parece que al ver tantas cosas todo está bien, pero hay áreas de nuestra vida que están mal delante del Señor, y uno tiene que decirle: Señor, muéstrame lo que está mal, hay algo que no estoy haciendo. La Biblia dice, míreme por favor, que hubieron 3 años de hambre en la vida de David, en el gobierno de David. Y David hizo una pregunta: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor le dijo: mire, usted adora muy hermoso, usted me ama, usted ha levantado ciertos lugares de adoración, usted es tremendo, pero hay una grieta, y esa grieta se llama los Gabaonitas. Y esa grieta no permite a los cielos botar agua, porque hay algo que está estorbando. Son esos mantos que a veces alguien los ha tomado del campamento, lo llevó a ese lugar, y Josué empieza a preguntarse: ¿por qué estamos perdiendo la batalla? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué todo está en orden? Parece que todo está bien, pero hay algo que no estoy viendo. Y ahí aparece la importancia de ¿qué? De la luz de la palabra del Señor, de revisar a través de la palabra del Señor. No alcanza que nosotros veamos con el conocimiento que tenemos, sino que necesitamos la luz del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos deje ver aquello que está mal delante de Dios y tengamos la oportunidad de cambiarlo. Entonces yo sé que muchos dicen: pastor, pero mire, yo he hecho esto y está bien, no es que esté mal, pero esto es un todo. Entonces esta fe del centurión estaba respaldada por el reconocimiento de la autoridad. Esa fe tenía respaldo. No solamente oyó hablar del Señor, sino tenía respaldo. Y esa fe era una fe que tenía una base. Por eso el Señor también responde a esas cosas. Entonces, no se puede establecer orden sin el establecimiento de la autoridad y el reconocimiento de ella. Y eso es parte de lo que Dios nos permite ver. Y por eso, no sé si aquí o ayer o hace días atrás hablaba que el apóstol Pablo peleaba tanto y trataba de exponer lo que sufría. Y él en el libro de Corintios dice: permítame un poquito de locura, y comienza a hablar de aquellas cosas que él está sufriendo, que está viviendo, que está sintiendo, y comienza a exponer todas aquellas cosas que él ha sufrido. No sé si alguien ha leído ese pasaje. Gracias por el entusiasmo. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Y el apóstol Pablo dice: en azotes, en naufragios, me han apedreado, ya me cansé de contar, látigos por todo lado. Él está hablando de su sufrimiento con el fin de que la gente pueda ver. Y él dice: ustedes niegan que soy apóstol, pero ustedes son la evidencia de mi apostolado. Nadie puede decir que ha sufrido tanto como yo. Y él comienza a hablar, y aún así, con todo lo que le dice a ellos, todavía no hay un reconocimiento de esa autoridad, porque no puedes reconocer la autoridad solamente por el sufrimiento de alguien. Yo lo voy a volver a decir. No es que, imagínense su mamá solamente diciendo: es que usted no sabe, mire, me levanto temprano, me acuesto tarde. Hay mamás que intentan mostrar su autoridad por el sufrimiento que tienen. Y el niño te mira y te dice:
Y claro, tú le muestras todo lo que ha sufrido para que ahora él pueda obedecerte, pero no es el sufrimiento lo que genera un reconocimiento de autoridad, sino es el entendimiento. De hecho, el apóstol Pablo, por mucho que le dijo a la gente su sufrimiento, la iglesia de Corinto no reaccionó a eso. No vemos una reacción frente a una exposición del dolor, sino que ahora el apóstol Pablo, ya en otros libros como Efesios, comienza a orar. ¿Para qué? Para que se abra el entendimiento. Y ahora en el abrir el entendimiento puede haber reconocimiento de autoridad. Ahí no tienes que expresar el dolor que tienes, no tienes que exponer las heridas que hay en ti, sino lo que tienes que hacer es orar, porque en la medida que la iglesia comienza a crecer en entendimiento, también comienza a crecer en reconocimiento de autoridad, de quién es Dios, de dónde está su trono, de la gloria, de las dimensiones de su amor. Por eso el apóstol Pablo dice que crezcan, que se le abran los ojos del entendimiento para que puedan ver que la grandeza de su amor, la profundidad de su poder, las dimensiones de su gracia. Comienza a hablar acerca del que la iglesia, si crece en entendimiento, crecerá en reconocimiento de la autoridad. Y cuando creces en conocimiento de la autoridad, ahora caminas seguro. Por eso el apóstol después dice: mire, hay principados, hay potestades, hay legiones, hay de todo un mundo espiritual, pero ustedes vístanse con la armadura de Dios. Deben saber lo que tienen para enfrentar lo que se opone. Sepan lo que tienen que tener entendimiento. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene saber lo que tengo sin saber quién me respalda? Si el apóstol Pablo comienza a decir: vístanse con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, tiene la espada, la palabra de Dios, pero eso no tiene sentido sin el reconocimiento de la autoridad, de quien me otorga todo eso. Ahora entonces entiendo que primero, para poder, antes de meterme en cualquier asunto, necesito saber quién es el que me respalda, quién está conmigo. ¿Qué tan grande es mi Señor? Diga conmigo: entendimiento. Ese entendimiento te va a permitir acceder al reconocimiento. Y cada vez que, y por eso cuando usted ve al apóstol, a Eliseo le dice a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué? Porque él podía reconocer lo que él había enfrentado y el cómo lo había enfrentado, y pudo dimensionar lo que él estaba a punto de enfrentar, pero también sabía que para enfrentarlo necesitaba una unción mayor, una gracia mayor. Y tenía también la capacidad de pedirle algo que él sabía, porque si él está pidiendo una doble porción de tu espíritu, por causa del conocimiento que tengo de quién es Elías, le puedo pedir algo que no sabía que él podía darme. Ay, Santo Jesús. En esta parábola justamente ocurren tres situaciones importantes y nos vamos a centrar en una. La primera tiene que ver con una oveja. Diga conmigo: oveja. Usted al lado no tiene una oveja, ¿verdad? No tiene cara de oveja, ¿verdad? Esa oveja, pero es el sentido, es la intención, es el principio que se quiere sacar. Es un hijo. La idea es aquí que habían 100 ovejas. ¿Cuántas ovejas habían? Y ahora empiezan a contar y se dan cuenta que falta una. Entonces, el tema es que se va a buscar a esa que se perdió. Se va a buscar con el fin de completar. Hay algo que está fuera de su lugar, y eso que está fuera de su lugar es un desorden. Y por eso entonces vemos cómo el Señor comienza a hablar de tres parábolas, y una de ellas es la oveja perdida. Luego comienza a hablar también del hijo pródigo, ¿verdad? Al final, el hijo pródigo, y comenzamos a ver que hay un tema de desorden. Diga conmigo: desorden. En la casa del hijo pródigo hay desorden. Hay desorden en los pensamientos, hay desorden en los conceptos,
Hay desorden en las necesidades, todo es desorden. Y por eso él se va de casa. Hay un desorden interno, que es tomar la herencia que a él le corresponde. Y el otro hermanito, que también tiene muchas cosas desordenadas en su corazón, tampoco quiere, cuando llega su hermanito, salir a recibirle ni entrar a la fiesta, porque está todo desordenado. O sea, estas parábolas también hablan de desorden y cómo el Señor, a través de su gracia, empieza a ordenar todas las cosas. Y cuando nosotros llegamos acá al caso de la dracma perdida, entonces vemos un par de cosas. Habían 10 dracmas. Esta señora tenía 10 dracmas. Eso es lo completo. Míreme por favor. Pero ahora no hay una dracma. Algo se ha perdido. Entonces lo primero que nos muestra esta palabra es que debemos saber lo que tenemos. Si no sabemos lo que tenemos, jamás sabremos lo que hemos perdido. O sea, usted tiene que saber lo que tiene. Usted tiene que saber lo que el Señor le ha concedido. Usted tiene que saber que el Señor le ha dado por derecho de su muerte y de su sacrificio paz. El Señor le ha dado gozo por derecho. El Señor le ha dado, le ha quitado esa soledad que hablamos tanto y nos ha dado la oportunidad de vivir en su presencia. Estamos en Cristo. Hay cosas que por derecho tenemos, que el Señor nos ha hecho coherederos. Tenemos todo lo que son las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay cosas que tenemos, pero si usted no sabe que las tiene, tampoco sabrá cuando le falten. Por eso es tan importante vivir en la legalidad de aquello que sabemos que se nos ha otorgado por gracia. Vamos, alguien diga amén. Tenemos la paternidad de Dios. Tenemos la ayuda divina. Tenemos el socorro. Tenemos a nuestro Padre que nos ama y conoce nuestras necesidades. Tenemos tantas cosas, pero a veces no es lo que tenemos. Míreme, es lo que conocemos de lo que tenemos. Porque tenemos más de lo que sabemos que tenemos. Y al no saber todo lo que tenemos, a veces cuando sentimos algunas cosas en nuestro corazón, por ejemplo, hay gente que puede decir: yo como que siento que Dios no me oye. Eso es algo que está mal, pero que a veces abunda como un concepto en nuestra mente. Es que yo siento que Dios no me escucha, que Dios no me ama. Hay personas que se sientan en la oficina para decirme: yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que a Dios no le importo. Pero esos son conceptos de una imagen distorsionada, de algo que está roto, de algo que está mal. Algo está fuera de su lugar, algo está en desorden. El sentirse vacío, el sentirse solo, esas frustraciones que vienen a nuestra vida, tal vez tienen razón por los conceptos que están gobernando, pero hay cosas que tienen que cambiar. Esos temores a veces infundados que tenemos en la vida que tenemos, el tener un temor acerca de lo que ha de venir, lo que venga. El Señor va a estar conmigo mi mañana. Dios estará conmigo en la enfermedad. Dios estará conmigo en el valle de sombra de muerte. Él estará conmigo. Se ha prometido: su vara, su callado me infunden aliento. Su presencia está conmigo. No importa dónde esté ni lo que esté viviendo, Él está conmigo. Ahora, eso es una verdad aquí cuando estoy sano, y es una verdad cuando esté en un hospital. Él está conmigo. Esa es su promesa. Pero a veces justamente estas distorsiones de conceptos que tenemos en desorden nos hace creer cosas que Dios no ha dicho, o esperar cosas que jamás ha prometido. Y de las cosas que Él sí ha dicho, como que nos cuesta, no las entendemos o las malinterpretamos. Diga conmigo: desorden. Entonces, si no sabemos lo que tenemos, no sabremos cuando lo hemos perdido. En el caso justamente del orden, tiene que ver con la claridad, la seguridad que tenemos en aquellas cosas que el Señor nos ha concedido. Orden en los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, dice: a veces estamos derribados, pero no estamos destruidos. Él sabe lo que tiene, Él sabe lo que es, y también sabe lo que tiene que hacer.
y sabe cuáles son las promesas del Señor. Él dice: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Saber que también he de vivir. Y se habla de las aflicciones, mi amado hermano en Cristo. Las aflicciones son parte del proceso de santificación. Es un proceso de perfección de nuestra vida, del cual también nosotros tenemos que vivir. Hay cosas que son difíciles, pero son necesarias. Alguien diga amén a eso. Son difíciles, pero son necesarias. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor. No nos prometió que todo iba a ser happy, que llegar a Cristo era tremendo y que ahora para adelante todo iba a ser bien. Hay promesas que son más grandes que la felicidad momentánea. Lo vuelvo a decir eso. Hay promesas que Dios nos ha hecho que son mucho más trascendentes e importantes que una felicidad momentánea. Hay cosas que trascienden mucho más allá de estas cosas que pues no estoy haciendo una oda al dolor o a la tragedia, no es eso, sino entender lo que tenemos y también entender lo que vivimos. O si no, viviremos vida media frustrada por aquellas cosas que creemos que son un derecho cuando no lo son. Lo contaba ayer y ayer veía un videíto que me llegó de la iglesia perseguida. Lo decía, ayer estaba predicando en otra congregación y decía: esos hermanos ahí en la India, no sé si alguien vio esa noticia, pero ayer cómo les pegaron, cómo los trataron, cómo los arrastraron fuera de su propia iglesia, lo golpearon y golpearon a la policía, y un grupo extremista entró y desató un caos dentro de las iglesias solo por amar al Señor y predicar el evangelio. Y ellos tienen las mismas promesas que nosotros. Ellos tienen, y es más, ellos aman con tanta pasión al Señor. Viven cosas diferentes y parece que fuera un Dios distinto por las pruebas diferentes que vivimos, pero es el mismo Dios, y a nosotros nos ha hecho vivir en este lugar en quietud. No porque nos ames más a nosotros que a ellos, en ningún caso. Viviremos nuestras propias pruebas. Tendremos que enfrentar nuestros propios osos y leones. Tendremos que enfrentar algunas cosas, y por producto de eso también muchas veces somos formados a través del cincel del Señor. En las manos del Señor hay agua, es hermoso estar en sus manos, pero también hay cosas que tienen que ser formadas en nosotros y a veces duele. Si te duele no quiere decir que sea malo necesariamente, es parte de nuestra formación. Alguien diga amén a eso. Entonces, el saber lo que somos, lo que tenemos. En este pasaje se nos muestra que se pierde una dracma, y justamente Dios da una oportunidad y nos muestra esa oportunidad, que podamos reconocer aquello que tenemos en casa, aunque en la misma casa se ha perdido algo. Porque muchas de las respuestas de Dios están en casa. Lo voy a volver a decir. Mucha de la respuesta de Dios está en casa. El profeta le dice: declárame que tienes en casa. Y ella dice: no tengo nada. La respuesta a lo que vivía fuera de casa estaba dentro de casa. Le voy a decir esto que el Señor ponía en mi corazón ayer mientras meditaba en su palabra. El Señor ponía esto en mi corazón. Míreme por favor, míreme, esto es serio. Si hay hombres temerosos, siempre habrá acreedores queriendo esclavizar a nuestros hijos. Nuestro temor, no solamente sentimos el respaldo de Dios a causa del temor que tenemos a Él, sino que tu temor enciende las alarmas para que el infierno intente esclavizar a tus hijos. Se murió el hombre que tenía temor y aparecieron los acreedores. Porque lo que quiere el acreedor es tratar de esclavizar a esta próxima generación. Lo que quiere hacer tu temor, míreme por favor, tu temor es el respaldo que también tendrá tu familia. Lo voy a volver a decir. El temor que le tienes al Señor es una bendición para tu casa, pero también enciende las alarmas de los acreedores para que cuando ella dice: mi marido murió y ha venido el acreedor, porque los acreedores quieren tomar a tus hijos para que ellos no crezcan en el temor, sino que crezcan en esclavitud. Pero el temor es la garantía de la libertad.
de nuestros hijos. Aunque los acreedores sean activados, la provisión está en camino. Diga conmigo luz. Vamos otra vez, diga conmigo luz. La luz es la oportunidad de Dios para que veamos aquello que Dios espera que podamos ver. ¿Qué quiere decir eso? Esa señora siempre tuvo una lámpara en casa, ¿verdad? ¿La salió a buscar? Santo Dios. ¿La salió a buscar por ahí? Dijo, ¿quién me presta una lámpara? ¿O la tenía en casa? La tenía en casa. Pero esto nos muestra algunas verdades importantes. Que el tener lámpara no sirve si esta no está encendida, porque pierden el propósito en sí. Y escúcheme bien, es tener una lámpara en casa y no encenderla es como mejor no tenerla, porque la responsabilidad de aquellas cosas que pudo haber hecho. Entonces cada vez que nosotros vemos, diga conmigo lámpara, esa lámpara tiene que nutrirse de aceite. No sirve solo tener una lámpara. La lámpara, la palabra del Señor, el aceite, el que le produce la vida. Y eso genera luz. Esa luz genera calor. Esa luz nos permite ver cosas. Y es justamente lo que en este tiempo el Señor está haciendo. Y muchas de las cosas que pueden pasar en nuestra casa tienen que ver con la falta de luz que hay en ella. Muchas cosas que están perdidas, que están extraviadas, esa oscuridad y esa basura que comienza a acumularse en la casa, en esta casa. Porque tengo lámpara. El problema es que muchas veces no está encendida y toda esa basura que comienza a gobernar la casa, se comienza a perder el deseo de servir a Dios, se comienza a perder el temor a Dios, se comienza a perder. Hay cosas que comienzan a perderse a falta de luz. Cosas comienzan a perderse en casa. No dice que entró un ladrón, sino que la suciedad de la basura, a causa de tener la oportunidad de tener una lámpara pero no encenderla, empieza a pasar la cuenta en casa. Esta señora es consciente que le falta una dracma y lo que hace, enciende la lámpara. La luz es encendida. Y seguramente no solamente antes de encontrar la dracma, encontró la basura. Míreme por favor. Cada vez que Dios me permite predicar acerca de la luz, hay cosas que comienzan a aparecer de forma que estaban tan escondidas, deseos que estaban escondidos, relaciones que estaban en oculto, porque todas esas cosas se hacen y se ocultan para que no salgan a la luz. Y muchas cosas que están en tinieblas, cuando son expuestas a la luz, aunque pueden causar dolor o vergüenza, son necesarias, porque solo en la luz pueden ser ordenadas. Relaciones, hay personas que dicen, ay, alguien me descubrió el teléfono, alguien me vio mi estado, alguien me vio una carta, alguien me vio, qué sé yo, un fax o qué, no sé si se usa. Pero cosas comienzan a salir a la luz, pensamientos. Pero el que algo salga a la luz es una hermosa oportunidad divina. Vamos, alguien dígame. Es una oportunidad de Dios. Eso que está saliendo a la luz es Dios que lo está trayendo así para que nosotros lo podamos ver, con el fin de que eso sea ordenado. Y que muchas veces no lo queremos ver, es mejor tenerlo escondido, que nadie lo sepa. Yo no quiero saberlo. Hay personas que intentan no saber la realidad de las cosas, prefieren no me cuentes nada. ¿Por qué? Por el dolor que causa el saberlo. Pero esta casa se tiene que llenar de luz. La lámpara se tiene que encender otra vez, porque hay cosas que Dios quiere hacer en este tiempo, y es que esta casa quede expuesta a la luz, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que sea triste, a pesar de que duela. Hay cosas que Dios va a traer a la luz solamente con el fin de que estas cosas sean ordenadas, porque en el orden se manifiesta la gloria de Dios. Y usted, hay demasiadas cosas que están perdidas a causa de la suciedad. Por eso la lámpara ha de ser encendida. Vamos, alguien diga amén. La lámpara ha de ser encendida. Y yo sé que eso no es tan fácil. La falta de luz
hace que las cosas se comiencen a perder. Se pierde el deseo de servir a Dios. Se pierde el deseo de compartir con los hermanos. Se pierde la oportunidad que el Señor nos da, porque hay pérdida cuando hay falta de luz. Las cosas comienzan a llenarse nuestro corazón de basura. Entra el rencor, entra el resentimiento, entra la frustración, entran esos vacíos. Nosotros no fuimos diseñados para tener vacíos, pero la falta de luz empieza a generar un problema en el corazón del hombre. Pero esto que se ha perdido, míreme por favor, esto que se ha perdido, que parece que es malo, finalmente nunca fue malo que se pierda la dracma. Esto fue el encendedor, esto fue el detonador que Dios usó. ¿Para qué? Para que la señora se dé cuenta de un problema mayor. Míreme, el problema de esa casa no era la pérdida de la dracma, era la basura que se estaba acumulando ahí. Y a veces, hermanos amados, nos va a pasar que hay cosas que vamos a perder con el fin de entender las cosas que Dios quiere que recuperemos. Lo vuelvo a decir. Por eso hay personas que, por ejemplo, dicen: ay, pastor, perdí el trabajo. Esa dracma a veces es necesario perderla para recuperar la dependencia. Ay, pastor, perdí, qué sé yo, perdí mi casa. Perdiste la casa. Y no es que alguien se alegre porque perdió una casa, pero a veces esas dracmas se pierden. Pero en realidad las cosas en el Señor son escondidas, con el fin de encontrar algo mayor. Por eso usted va a ver que Saúl está buscando unas asnas, entre comillas, que están perdidas, pero nunca estuvieron perdidas, estaban ocultas. Pero el estar buscando esas asnas lo hizo encontrar con un llamado que Dios tenía para él. Hay cosas que aparentemente están perdidas, pero déjeme decirle, no están perdidas, están ocultas. Y a veces ni siquiera somos tan conscientes de esto. Y al no ser consciente reclamamos y decimos: perdí una dracma. Mire, enfóquese, porque todo lo que creemos que hemos perdido en realidad es con el fin de encontrar algo mayor. ¿Qué hace esta señora? Barre la casa. Y cuando barre la casa, bueno, se da cuenta y dice: hay tanta suciedad en esta casa. Y escúcheme bien, la suciedad en una casa hará que cosas se pierdan en esa casa. Pero esta señora, mire, con la lámpara encendida, enciende la lámpara y comienza a ver la realidad del asunto. Cosas que a veces no queremos ver, pero están ahí. Que no lo quieras ver no quiere decir que desaparezcan o que no existan. Simplemente a veces es mejor no verlo por el dolor o la frustración que me causa, pero están ahí. Ahora lo que hace esta luz no solamente se enciende, y míreme por favor, esta señora se puso pilas. Esta señora ahora dice que enciende la lámpara, barre la casa y busca hasta encontrarla. Esa luz hace que ella ahora tenga fuerzas para buscar, que no se detenga. La perseverancia se empieza a activar en su vida y no descansa la señora. Si tiene que volver a barrer, vuelve a barrer. Y esa casa, a causa de lo que se perdió, terminó limpia e iluminada. Y a veces uno empieza a reclamar. Míreme por favor, no reclame por aquello que cree que ha perdido, sino que sea proactivo en comenzar a barrer la casa. Sea proactivo, sea esforzado, barra esa casa, porque tal vez lo mejor que pudo haber pasado es que la dracma se pierda. Porque Dios lo que quiere hacer es darte la oportunidad de encontrar algo que ni sabías cómo estaba. Y mire esa casa como quedó brillante. Y dice que ahora llama a sus amigas. ¿Por qué las llama? Porque antes, ¿qué la va a llamar? En pura vergüenza, una casa tan sucia, ¿quién va a entrar? Pero ahora esa casa está, ¿cómo está? Brillante, limpia, iluminada. Y ahora dice: voy a llamar a mis amigas. No las llamó para buscarla, porque era una vergüenza esa casa. Pero cuando ya está todo limpio, dice que llama a sus amigas y llama a sus vecinas y dicen: gócense conmigo. ¿Por qué? Porque esa suciedad, lo que se perdió, más la suciedad que tenía y la falta de luz, la tenía en tristeza, en amargura. Pero ahora, casa limpia, iluminada, amigas de visita,
Dice, gócense conmigo. La luz trae eso, míreme. La luz trae alegría, porque la luz trae esperanza. Entonces, cuando usted, ¿no le ha pasado que de pronto se corta la luz? No, a usted no se le corta, usted vive en el barrio alto. ¿A alguien se le ha cortado la luz? Y está ahí medio complicado, no sabe qué hacer. Y de pronto vuelve la luz y todo, ¿verdad que sí? Porque la luz trae alegría. Y tal vez esa dracma fue esa tristeza. Tal vez esa alegría era una dracma que la perdiste en algún punto a causa de la basura, porque la basura que comienza a gobernar el corazón nos empieza a traer tristezas, dolor. Nos sentimos culpables de tantas cosas y de pronto comenzamos a barrer y nos dimos cuenta, míreme, esta señora al final, gozándose con sus amigas, dice: lo mejor que me pudo haber pasado era perder una dracma, porque lo que he alcanzado es tanto más grande que lo que he perdido. Es más, hasta la encontré. Ahora tengo mis 10 dracmas, tengo una casa limpia, tengo luz en la casa, tengo a mis amigas, llamé también a mis vecinas para que vean la casa que tengo. Y más encima, ahora le digo: gócense conmigo, estoy alegre, porque todo esto, aunque comenzó mal, terminó súper bien. Y todo es luz. La luz te va a traer alegría, la luz te va a traer limpieza, la luz te va a dar fuerza para limpiar como nunca antes. La luz, míreme, es un motor. Mire que todo hoy, mire las medidas. Hoy día todo se mide en luz, porque la luz es una medida. Vamos al espacio, bueno, son 5 años luz, porque ahora todo se mide en luz. La luz es una medida. La luz es una oportunidad para poder recuperar aquellas cosas que se han perdido, pero que Dios, si usted enciende la lámpara, si usted dice, y míreme por favor, que las palabras del Señor en nuestra vida son una lámpara que se enciende. Y cuando se enciende, usted sabe lo que hace: dice: ay, qué fea está mi casa, mira cómo está toda desordenada. Pero la luz es la bendita oportunidad que Dios nos da para poder ordenar, poder encontrar y poder gozarnos en esta nueva temporada de nuestra vida. Dele gloria al Señor, de las alabanzas. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. A veces la falta de gozo es falta de luz. Y a veces todo lo que hemos perdido, en realidad pensamos que lo perdimos, pero en realidad simplemente es una oportunidad para encontrarnos con cosas mayores. No está todo perdido. Míreme, en Dios no está todo perdido. En Dios nada se pierde. Lo vuelvo a decir, en Dios nada se pierde. Nosotros no perdemos con el Señor. Hay cosas que simplemente están ocultas, pero la luz las ha de revelar. Es más, ¿no le ha pasado a usted que a veces usted tiene reacciones y usted dice: yo no sabía que me iba a poner así, yo no sabía que iba a reaccionar así? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro tenía tanta confianza en sí mismo, era no sé si la palabra egocéntrico, amor, si cabe ahí, pero tanta confianza en sí que tenía Pedro, que cuando el Señor le dijo, el Señor no le preguntó, el Señor no le dijo: mira, no sé, me tinca. El Señor nunca bromeó con sus palabras. El Señor hablaba una cosa y era su verdad. Y el Señor le dice: Pedro, usted me va a negar. Tan cierto como cuando el Señor dice: corra la piedra, tan cierto como ordénalo porque voy a multiplicar. Toda palabra del Señor es muy verdadera. Y Pedro fue expuesto a la palabra durante todo el ministerio de Jesús. Pero cuando el Señor le dijo: usted me va a negar, él dudó de esa palabra, porque él pensó que por primera vez en 3 años y algo de ministerio del Señor, el Señor se estaba equivocando, porque el concepto que él tenía de sí mismo
estaba tan errado. Y por eso cuando él se equivoca y niega al Señor, eso le pega fuerte, no solamente la tristeza, sino que rompió su orgullo. Él pensó que nunca iba a fallar. Él decía: yo tengo las llaves. Él decía: el Señor me ha llevado a tantos lugares, yo mi vida voy a dar por Él. Pero el Señor no estaba jugando, el Señor no estaba mintiendo, el Señor estaba revelando lo que iba a pasar, no más que eso. Y es más, el Señor le dice: Pedro, me vas a negar, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, lo que estaba diciéndole el Señor es: esto va a pasar, pero esto es un golpe a tu orgullo. Va a salir a la luz que no eres lo que tú crees ser, pero yo seguiré siendo lo que he dicho que soy. Yo soy fiel. Tú, por mucho que creas que no vas a fallar, Pedrito, me vas a fallar. Y a veces justamente nuestras fallas manifiestan la fidelidad del Señor y la humanidad de nosotros. Nuestros errores, cada vez que yo me equivoco, y créame que me equivoco mucho, cada vez que me equivoco me doy cuenta de la gran fidelidad del Señor y lo mucho que debo confiar en Él y lo poco que debo confiar en mí. Y sale a la luz, en medio de toda esa presión, sale a la luz el verdadero Pedro, un cobarde frente a algo que él no había enfrentado. Pensaba que enfrentar las más grandes tormentas en el mar le daba la experiencia de decir: yo lo puedo soportar todo. Pensar que 3 años con el Señor era suficiente, de tener la revelación de que Él era el Cristo, de haber ido al monte. Y a veces todo ese orgullo se vino al suelo en una tarde, una noche. No solo para que se cumpliera la palabra, sino para que saliera a la luz su corazón. Y ahora él llora amargamente porque él no sabía lo que el Señor sabía y se expuso a la luz. Pero esa noche, míreme, aunque dice la Biblia que lloró amargamente toda la noche, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque desde ese punto en adelante, el Pedro que conocíamos nunca fue igual. El Pedro que usted conoció nunca fue igual. Desde ese punto las cosas cambiaron. Pensemos que el Señor ha de sacar a la luz nuestros temores. Lo voy a volver a decir. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos: no, si yo confío en el Señor es mi rey, y con canto de júbilo derribaré todas las montañas. Y uno a veces canta buenas canciones que son hermosas y que gloria al Señor, y decimos: Dios, hermano, a veces uno le pregunta a la gente cómo está: bendecido, en victoria, gloria. Pero esa gente que ha dicho esas cosas, a veces las veo llorando, quebradas por lo que viven. Y eso muestra una cosa, nos revela algo. Y no es que esté mal, pero es bueno saber quiénes somos. Hay temores que usted nunca supo que tenía hasta que se expone a algo que nunca supo que iba a vivir. Esas cosas, esos temores, esos sentimientos de rabia, esos sentimientos de ira míreme, siempre estaban ahí, solo que no había un detonador que los moviera y los mostrara, no había luz. Pero hay un montón de cosas que están ahí que ni siquiera lo sabemos. A veces adentro de usted hay un héroe que sale en el momento menos pensado, pero a veces dentro de usted hay un cobarde como Pedro que sale arrancando cuando él pensó que era valiente. Entonces la luz viene a mostrar la verdadera naturaleza de lo que somos y cuánto nos falta. Y eso que nos hace depender absolutamente de nuestro Señor y decir: soy tan débil, mire, somos vasos de barro, frágiles. Y que la única gracia que tenemos es la que habita en nosotros. La única gracia que tenemos es la que habita en nosotros. Y gente muy orgullosa, muy altiva, hermanos, expuesto a ciertas situaciones, cambian absolutamente para que sepan quiénes somos y tengamos una dependencia absoluta al Señor. Alguien dígame. Cierre sus ojos, por favor, un minuto, y dígale al Señor: Señor, tal vez yo no me conozco lo suficiente. Tal vez cuando estuve enfrentando esa situación me derrumbé,
nunca pensé que me iba a suceder. Tal vez nunca pensé que tenía estos temores. Tal vez, Señor, yo asumía que era lo que no era. Y enfrentándome a la enfermedad, al dolor, a la separación, enfrentándome a la angustia, enfrentándome a la dificultad, enfrentándome a una amenaza, mis pies se volvieron como de lana, Señor. Padre, gracias por su palabra, porque tal vez la lámpara en nuestra casa encendida nos ha de mostrar quiénes somos. Y tal vez con eso podamos darnos cuenta que usted no nos eligió por lo que teníamos o éramos o hacíamos, sino que usted nos ha llamado por gracia, por misericordia, porque eso es lo que somos. Y su palabra dice que somos como una neblina. Somos como una hoja que por la mañana está hermosa, pero ya por la tarde no hay nada. Enséñenos, Señor, a contar nuestros días, de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Ayúdenos, Señor. Háganos ser no solamente conscientes, sino que ahora en esa conciencia háganos saber lo que somos, lo que tenemos. Háganos dependientes, agradecidos. Que nos esforcemos a limpiar la casa, que la luz nos muestre las cosas que están mal y las podamos cambiar. Levante sus manos en su presencia, dígale gracias, Señor, por su palabra. Hay tantas cosas que vamos a cambiar, hay tantas cosas que ya no vamos a hacer. Hay cosas que han gobernado mi corazón, pero en el nombre de Jesús, ya no más, ya no más. Vamos, levante sus manos. Y tal vez mientras estaba predicando algo, el Espíritu Santo comenzó a mostrar que está mal, que está ahí, que está anidado. A veces justamente pensamos y decimos: no, llevo tantos años en el Evangelio, todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todo lo que he oído, todo lo que he hecho. Y a veces es nada delante de Dios. Dios sopla y todas esas cosas caen. Dependencia, humildad, el corazón correcto delante de Dios, motivaciones correctas, una vida no solamente íntegra hacia afuera para que la gente pueda ver mi rectitud, sino recta hacia adentro, reconociendo nuestras debilidades delante de nuestro Dios, que somos débiles y que su gracia nos ha sostenido, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es grande. Levante sus manos, adórelo, 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 adórele su grandeza. Dígale: Señor, en medio de mi debilidad, usted es grande, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Diga: el débil, fuerte soy. Diga: Señor, esta es mi vida, no más que eso, la luz me ha expuesto, esto soy, pero gracias, gracias. Vamos, levanta sus manos, adórele, 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 exalta, dele gloria, dele alabanza.